Buenas tardes, jóvenes. A continuación les voy a compartir mi pantalla y me van a ir indicando si se logra visualizar. Si logran visualizar mi pantalla, jóvenes. El área que vamos a realizar a continuación pues es el área de razonamiento matemático del tema, ¿no? Que vamos a aprender el día de hoy son los métodos operativos, ¿no? En primer lugar vamos a tener que entender, ¿no? A qué se refieren métodos operativos. Los métodos no operativos, que pueden ser técnicas, ¿no? O artificios, nos ayudan, ¿no? A simplificar los problemas abreviados, o sea, planteamientos tediosos y cálculos saturados. Tipos de métodos operativos. En primer lugar vamos a aprender, ¿no? O más conocido como el método del rombo o también conocido como método de falsa suposición, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Que es uno de los métodos que permite, o sea, resolver problemas de 4 operaciones y se caracteriza por tener 2 incógnitas o 2 variables, ¿no? Otro es que tenga un valor numérico producido por la suma de estas incógnitas, puede ser un número total de elementos. Otro valor es producido por el total de elementos o total recaudado. Ahora, en los valores unitarios, ¿no? El precio de costos unitarios, o sea, ventas, puede ser no unitario, número de patas, número de llantas, o etcétera. En acá tenemos que tener, ¿no? Quizás ciertos también casos, ¿no? Para poder ir desarrollando cualquier ejercicio que se pueda ir presentando, ¿no? Cuando la incógnita está en la parte inferior. Este es el método del rombo, ¿no? Que tenemos en este caso. Y cada uno de ellos, pues, se va a tener que ir guiando, ¿no? De acuerdo a la flechita y qué operación se está realizando. Y a continuación, pues, no tener en cuenta cuando nos habla, por ejemplo, de T, se refiere a total de elementos, lo que es el TR, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el TR, es el total recaudado, el NM, que son mayúsculas, no ambos, es el número mayor por unidad. Ahora, lo que es el N mayúscula y M minúscula, o también, ¿no? La Y va a ser igual, ¿no? O es la incógnita que vamos a tener que encontrar, porque acá nos dice en la parte inferior, pues, ¿no? Eso se refiere, pues, al número menor de por unidad. Y tenemos la fórmula que nos dice que Y es igual a quién, ¿no? El total de elementos multiplicado por el número mayor por unidad. Luego lo vamos a restar con el total recaudado y lo vamos a dividir entre quién, entre el número mayor por unidad y menos el número menor por unidad, ¿no? Esa es la fórmula, siempre y cuando nos van a pedir, quizás en el primer caso, ¿no? Se va a tener la incógnita, ¿no? En la parte inferior. A ver, un momento, por favor. Decía que estaban solicitando ingresar a la clase. Continuamos, ¿no? Vamos a ver el ejemplo, ¿no? Para pagar una deuda nos dice de 130 soles, dice que empleó billetes de 10 soles y de 5 soles. A continuación nos dice cuántos billetes, ¿no? De los 25 con que pagó dicha suma son de 5 soles. ¿No? En acá para la solución lo que vamos a realizar pues es aplicar, ¿no? Con ese método del rombo, ¿no? Para la resolución, o sea, tenemos que ordenar los datos de la siguiente manera, ¿no? En primer lugar, pues es, ¿no? La cantidad o
¿no? El total de elementos, ¿no? Que se va a tener, en este caso, pues tenemos 25. Esta parte se va a tener que emplear, ¿no? Los billetes, en primer lugar, del mayor, ¿no? Que nos decía, en este caso, pues es 10 y el menor es 5, ¿no? Y acá el total recaudado que nos sale 130 soles, ¿no? Teniendo en cuenta que ellos dos se van a multiplicar, luego lo vamos a tener que restar, ¿no? Y para ello, pues, lo que vamos a realizar, ¿no? Como nos está pidiendo, ¿no? En este caso, o sea, el número de monedas de 5 soles y 5 soles, pues está, o sea, el dato que nos piden calcular está en la parte inferior, por eso es lo que vamos a aplicar con este caso 1, ¿no? En primer lugar vamos a hacer pues 25, lo vamos a multiplicar por 10, o sea, este 25 se multiplica por 10 y luego lo vamos a restar, ¿no? Con 130. Luego dividimos, ¿entre quiénes? Pues entre el número mayor, ¿no? O la cantidad mayor con la cantidad menor, que sería 10 menos 5, y acá sería pues, ¿no? Que está escrito 10 menos 5. A continuación, ¿no? Tenemos lo que son los números de monedas de 5 soles, ¿no? Eso va a ser igual a quién, pues 25 por 10 sale 250. Luego lo resto con quién, con 130. Dividido entre quién, 10 menos 5 nos sale 5. Seguimos desarrollando, ¿no? La diferencia de 250 menos 130, eso sale 120. Luego lo vamos a dividir entre 5 y eso pues nos sale ¿cuánto? 24, ¿no? En este caso, ¿no? Vamos a decir que el número de monedas de 5 soles es igual a 24 y eso pues sería la respuesta, ¿no? Eso es cuando tenemos en el caso 1. Vamos a ver en el caso 2, ¿no? Cuando la incógnita está en la parte superior. O sea, es muy similar que el caso anterior, pero ya cambia de sentido, ¿no? O sea, el total de elementos, ¿no? Vamos a tener que multiplicar ¿con quién? Con el número, ¿no? Menor por unidad. Luego lo vamos a restar ¿con quién? Con el total recaudado. Luego se va a tener que dividir ¿entre quién? Entre el número menor menos quién, entre el número mayor por unidad, ¿no? Se dan cuenta, es muy similar al caso 1, pero ya va intercambiando. En el caso 1, por acá se multiplicaba, ¿no? Y por acá se restaba. Y acá también, bueno, o sea, es la operación de la resta, o sea, de arriba hacia abajo, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿no? Otro método, ¿no? El primero que hemos estado viendo ha sido, pues, el método del rombo, ¿no? Ahora, esta vez vamos a ver lo que se refiere al método del cangrejo, o también conocido como, ¿no? Con otro nombre, que es pues el método de las operaciones inversas, pero más conocidos por el método del cangrejo. Acá, ¿no? Lo que va a hacer es que existen ciertos tipos de problemas de matemática que se resuelven por el método del cangrejo, lo cual permite encontrar solución del problema en forma directa. Este método, ¿no? Consiste en 2 columnas, ¿no? En la primera columna, lo que se va a hacer es que se anotan las operaciones, ¿no? Cantidades del problema y el resultado final. Además, tener presente. En caso de ganancias, ¿no? Se coloca el signo más, pero siempre en cuando se conoce el valor numérico. En caso contrario, se coloca el signo de la multiplicación. Veamos a continuación, ¿no? Acá en los ejemplos dice, compré 4 más. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a poner en primer lugar el signo, ¿no? Más y luego el valor 4. Luego dice, gané el doble de lo que tenía. O sea, cuando nos habla gané el doble, ustedes van a tener que multiplicar por 2. ¿Ya? Cuando va indicando el doble.
Continuamos. En caso de pérdidas, ¿no? Se coloca el signo menos, ¿no? Cuando se conoce el valor numérico, ¿no? De lo que se pierde. Se vende o se regala, dice en caso contrario, ¿no? Se coloca el signo de la división. Cuando no se conoce el valor numérico, ¿no? O sea, quiere decir, pues vamos a tener que poner quizás, ¿no? Los paréntesis, ¿no? Ahora, en la segunda columna dice que se empieza a resolver el problema desde el final, ¿no? Hasta en inicio, ¿no? Es decir, hay que ir retrocediendo, ¿no? De ahí el nombre del método, donde las operaciones que se realizan, o sea, son operaciones inversas a la primera columna. Acá voy a indicarles qué es lo que vamos a ir realizando, ¿no? Suponiendo, ¿no? Nuestro ejercicio, o sea, todo lo que les he ido indicando de este método del cangrejo, lo que van a realizar es lo siguiente. Posiblemente les va a decir disminuido, ¿no? Quizás con una cierta cantidad, por ejemplo, que sea 3. Van colocando, ¿no? Esta va a ser nuestra primera columna, ¿no? Y así pues vamos a ir separando. Es la primera columna, por ejemplo, disminuido en 3, quizás multiplicado por 5, ¿no? Sumado, más 2, por ejemplo, ¿no? O aumentado, ¿no? Luego que les venga, por ejemplo, disminuido, 4. Otro que les diga quizás dividido, o sea, todo lo que va indicándoles, ¿no? Dividido en su quinta parte, ¿no? Hoy vamos dejando, y acá, por ejemplo, que les diga, al último nos sale como resultado 100, ¿no? Entonces ustedes colocan, o sea, ese 100, y luego van a ir colocando acá, pues, ¿no? Como acá está menos, o sea, al otro lado, en la otra columna, van a ir cambiando, jóvenes. Ya al final, por ejemplo, cualquier valor puede ir se puede considerar. Ya al final, cualquier valor se considera, y lo importante es lo siguiente. O sea, del último, ¿no? De este valor, lo que vamos a hacer es, ¿no? Vamos a ir retrocediendo, pero en primer lugar, ¿no? Acá, por ejemplo, si está restando, acá voy a poner, se va a sumar. Si acá está sumando, a este lado voy a pasar a restar. Luego acá, ¿no? Si está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿no? Si acá está restando, al otro lado va a pasar a sumar. Más 3. Suponiendo por acá, a ver, quizás una división. División, por ejemplo, entre 2. Entonces acá se tiene que multiplicar. Eso hay que tener en cuenta ya, jóvenes. Si yo sumo, ¿no? En la primera columna, al otro lado, tengo que restar. Si estoy multiplicando, voy a dividir. Si estoy dividiendo, al otro lado multiplico. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Eso es una forma. Pero siempre y cuando vamos, después de anotar todo de la primera columna, vamos a ir trabajando en la segunda columna de la última parte hacia arriba. O sea, de acá tenemos que llegar hasta acá. O sea, en acá debemos de encontrar nuestra respuesta. Ya, para poder entender mejor, vamos a ver el siguiente ejemplo. Y nos dice lo siguiente, que Iris dice tenía cierta cantidad de dinero. Por su cumpleaños, su mamá le dio 20 soles. Dice que después su papá le dio el triple de lo que ya tenía. A continuación dice que su padrino le dio 80 soles, ¿no? En la noche dice que Iris invitó a sus amigas
y se gastó la mitad de lo que tenía, ¿no? O lo que había reunido. Dice que al final le sobraron 100 soles. La pregunta dice, ¿cuánto dinero tenía Iris al principio? ¿No? Nos está diciendo la pregunta. Veamos en la resolución. En primer lugar, o sea, acá Iris... Sería X. Disculpa. Esa cierta cantidad sería un X. Ajá, nos dice que Iris tenía cierta cantidad de dinero, ¿no? Eso hay que dejarle un momento. Ahora lo que dice, por su cumpleaños, dice que su mamá le dio 20 soles, ¿no? O sea, acá es como una distracción o para tratar de hacernos equivocar nada más. Lo que acá sí continúa, vamos a escribir. O sea, las operaciones son, ¿cuáles? Pues dice, no, como hay unos compañeros decía que es esa cantidad que sea X, ya, bueno, se pone X, ¿no? Pero para este caso, cuando trabajamos del método del cangrejo, tan solo ir considerando, ¿no? Si se va aumentando, se va disminuyendo, se va dividiendo, se va quizás multiplicando, ¿no? Esa parte nada más es lo que vamos a tener que escribir para la resolución. En este caso, por ejemplo, acá nos dice que por su cumpleaños, dice que su mamá le dio 20 soles. Cuando nos dice le dio, se refiere, pues, ¿no? Le vamos a tener que sumar, ¿no? O sea, más 20. Luego, ¿qué dice? Que después su papá le dio al triple. ¿Qué quiere decir? O sea, la vamos a tener que multiplicar por 3. Luego, ¿qué nos dice? Que a continuación, su padrino dice que le dio 80 soles. O sea, a continuación dice, ¿qué ha sucedido? Su padrino le ha dado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a tener que sumar más 80 soles. Luego, ¿qué dice? Que en la noche dice que Iris invitó a sus amigas y se gastó la mitad de lo que había reunido. Quiere decir, ¿no? Ese valor o la cantidad que ha tenido, lo vamos a tener que dividir entre 2. Al final dice, ¿cuánto le ha sobrado? Le ha sobrado 100 soles. Ahí está, los 100 soles. ¿No? Todo lo que acabo de anotar, ese es en la primera columna. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la segunda columna? ¿No? Como les estaba diciendo. Ustedes, si desean, lo van poniendo, pues no les vamos a cambiar de signo. Por ejemplo, acá, si está dividiendo, acá multiplico. Acá estoy sumando, acá voy a restar. Si acá estoy multiplicando, acá voy a dividir. Si acá estoy sumando, a este lado voy a restar. ¿Ya? Y acá lo que voy a obtener, eso va a ser la cantidad de dinero que ha tenido, pues, ¿no? Al principio Iris. O esa cierta cantidad de dinero que ha tenido lo mismo. Iris dice tenía cierta cantidad de dinero y acá nos dice cuánto dinero tenía Iris al principio. Ellos dos es lo mismo. Ya es lo mismo y eso es lo que vamos a ir encontrando, ¿no? Entonces acá vamos a multiplicar. ¿Qué hacemos? Ese 100 va a tener que subir y luego ¿qué voy a hacer? Lo multiplico por 2. Ahora 100 por 2, ¿cuánto sale? Sale 200. Luego, ¿qué voy a hacer? Este es más 100 que estoy sumando, ¿no? Acá voy a cambiar de signo, voy a restar. Ahora, ¿qué va a suceder? Este valor de 200 que me salió en el anterior, voy a tener que subir, ¿no? Pongo 200. Ahora, ¿con quién voy a restar? Con este menos, ¿no? Que sería menos 80. Ahora, 200 menos 80, ¿ese es igual a cuánto? 120. Luego, ¿qué operación viene? Acá multiplico, entonces acá voy a dividir. Entonces sería entre 3, ¿no? Cambiando de signo. Por eso estoy poniendo de otro color, porque estamos ya cambiando y estamos desarrollando ya en la segunda columna. O sea, del último vamos a ir al inicio. Por eso se llama el método del cangrejo. O sea, vamos a retroceder, ¿no? Ahora, de ese valor que nos salió 120, va a tener que subir, ¿no? Ponemos 120, luego acá 10 nos dice entre 3, entonces vamos a dividir entre 3, que sería 120 entre 3, es una división exacta que sale 40. ¿Qué hacemos luego? Ahora, acá tenemos más 20, entonces a este lado vamos a tener menos 20, que sería menos 20. ¿Qué hacemos luego? Ahora, este 40 va a tener que subir, sube,
Y luego voy a restar menos 20. 40 menos 20. ¿No? ¿Y eso cuánto sale? Sale 20. Y eso pues sería nuestra respuesta, ¿no? Que al principio Iris tenía ¿cuánto? 20 soles. Que al principio ha tenido pues Iris 20 soles. Por eso se llama el método del cangrejo. O sea, primera se va a trabajar con dos columnas. En la primera columna ir indicando todo lo que va diciendo. Por ejemplo, acá no nos dice que le dio 20 soles, no nos está diciendo aumentado, sumado, no nos indica, ¿no? Tan solo le dio 20 soles. Entonces, cuando nos habla le dio, se refiere pues al signo positivo, ¿ya? Al signo más. Entonces, por eso acá se está poniendo más 20, ¿no? Y de esa manera pues se ha ido completando, ¿no? En la primera columna y luego, ¿qué hacemos? Pues del último, ¿no? Vamos a tener que retroceder. Pero en primer lugar, ¿no? Todos los que están de color rojo se van a escribir ya, jóvenes. Si acá estoy dividiendo, primero multiplico. Si acá estoy sumando, resto. Si estoy multiplicando, divido. Si estoy sumando, resto. No, o sea, cambio. Luego, ¿qué hago? Pues el resultado que me ha salido va a tener que subir y luego voy a desarrollar con lo que están de color rojo, ¿no? ¿Qué he hecho? Pues se ha multiplicado. Y vamos así retrocediendo. Por eso se llama el método del cangrejo, ¿no? Y en este ejemplo nos ha salido pues que Iris no tiene o tenía 20 soles, ¿no? Al principio. Vamos a ver, ¿no? Otro que nos dice 3, método de las diferencias, o también conocido como el método del rectángulo. Cuando en un problema, ¿no? De matemáticas se refiere a pérdida total, o pérdida unitaria, ¿no? Es decir, se comparan dos situaciones o momentos, ¿no? Uno donde origina ganancias o sobrantes, ¿no? Y otro donde origina pérdidas o faltantes. Entonces, el problema, ¿no? Se puede resolver empleando el método del rectángulo. Y acá tenemos, ¿no? A continuación, ¿no? El esquema de ese método del rectángulo. En primer lugar, vamos a tener, pues, ¿no? Al lado izquierdo el elemento A, ¿no? Acá viene la operación menos y acá el elemento, el A sub 2, ¿no? Acá sub 1 y el A sub 2. O puede ser el elemento 1, acá el elemento 2, ¿no? Como quien indicaríamos de esa manera, ¿no? Y otro también, acá va a ser pues, ¿no? Lo que se refiere, lo que sobra y lo que falta, ¿no? Y ahí viene el signo más. Lo que vamos a hacer es de la siguiente forma, ¿no? En primer lugar, o sea, de lo que está del lado derecho, lo que sobra lo vamos a sumar con lo que falta, luego lo vamos a dividir ¿con quién? Con el elemento del A1, o sea, acá, por ejemplo, cuando está el signo menos, ustedes tienen que realizar del número mayor menos el número menor, ya jóvenes, ya tener cuidado en esta parte para poder ir desarrollando, ¿no? Quizás suponiendo acá el elemento A sub 2 sea mayor, entonces primero van a poner el elemento A sub 2, luego lo van a restar con el A sub 1, ¿no? En este caso, tan solo le estoy considerando el A sub 1 menos el A sub 2. Y ese pues es la forma o el esquema que se vamos a tener que utilizar para la solución de este método del rectángulo. Veamos a continuación, ¿no? El ejemplo nos dice, compré 8 litros y me sobraron 4 soles. Pero si quisiera comprar 15 litros, me faltaría 80 soles. ¿Cuál es el costo de cada libro? Nos está diciendo. ¿No? Veamos en la resolución. Y ahí tenemos el esquema. Vamos a ir completando de acuerdo a lo que nos va indicando, ¿no? En este lado, ¿no? Por ejemplo, acá decía sobra y acá decía falta.
¿no? Buscamos, pues acá sobra. ¿Qué nos dice, pues? Compré 8 libros y me sobran 4 soles. Entonces, esa de ahí voy a ir colocando primero. Pongo acá 8, ¿no? 8 libros y luego acá lo que me va sobrando. Luego, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ir completando, ¿no? Otro dice, pero si quisiera comprar 15 libros, me faltaría 80 soles. Entonces acá colocamos 15 libros y acá es 80 soles. Luego de haber completado, vamos a ir colocando de acuerdo a la forma, ¿no? El esquema que se nos ha ido indicando. ¿No? En primer lugar, nos dice que el precio unitario, ¿no? Del libro es lo que vamos a tener que hallar, ¿no? Acá arriba, pues, era sobra, y luego, ¿qué era? Falta, ¿no? Entonces, sumamos, pues, 4 más 80 soles, ¿no? Bueno, acá los soles se van a ir considerando. Luego lo vamos a dividir, acá les dije bien claro, por ejemplo, acá estaba el A sub 1, y acá el elemento A sub 1, acá el elemento A sub 2, ¿no? Y acá les dije, en el número mayor menos el número menor, o sea, lo contrario. ¿Quién es mayor? Pues es 15. 15 menos 8. Luego, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ir desarrollando, pues, ¿no? ¿Cuánto sale? Pues 4 más 80 nos sale 84. Ahora vamos a restar 15 menos 8, eso nos sale 7. ¿Y cuánto saldrá esa división, jóvenes? ¿Será exacto? ¿Será exacto, jóvenes? Acá sí es una división exacta, ¿no? Y en lo cual vamos a tener que 84, ¿no? Entre 7 es igual a 12 soles. Y ahí pues ya hemos ido encontrando, ¿no? El precio unitario del libro. ¿Tuvieran alguna duda, jóvenes? ¿No? Entonces vamos a decir en la respuesta que el precio de cada libro es 12 soles. Veamos ahora los ejercicios de aplicación. Uno nos dice, entre gallinas y conejos, dice que se cuentan en un corral, dice que hay 48 cabezas y 158 patas. ¿Cuántas gallinas y conejos hay? ¿No? Veamos en la resolución. Vamos a realizar eso, ordenamos, ¿no? Los datos de la siguiente manera. Acá, cuando ustedes, ¿no? Les hablan quizás número de cabezas, número de patas, lo que van a utilizar es el método del rombo, ¿no? Y va a depender de qué, quizás, ¿no? De qué animal o lo que les van a pedir. En este caso, ¿no? Nos están pidiendo cuántas gallinas y cuántos conejos hay, ¿no? En primer lugar, pues, vamos a indicar de esta manera, ¿no? Y acá tenemos que considerar acá el total de elementos, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice entre gallinas y conejos, dice que se encuentran, ¿no? En un corral. Dice que ¿cuántos hay? 48 cabezas. O sea, acá lo que vamos a ir considerando es, ¿no? La cantidad de animales que se nos esté indicando. En este caso tenemos 48. Y acá es el total, ¿no? Lo que vamos a hacer es contar, pues, ¿no? Cuántas patas, pues, se tienen, ¿no? En este caso nos está diciendo como dato que hay 158 patas. En la parte, ¿no? Superior, he ido considerando o nos dice que se debe de poner, ¿no? Del número mayor o la cantidad de mayor
¿Qué se tiene en este caso? Como nos hablan de gallinas y conejos, pues nosotros tenemos que ir contando cuántas patas tienen cada uno de ellos, pues, ¿no? Lo que en este lado de los conejos va a tener pues 4 patas y en la parte inferior va a ser la cantidad de patas que tienen las gallinas, que son 2, ¿no? Y nunca olvidarnos de esta operación. Acá viene la multiplicación, luego la resta y acá también la resta, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Hallando la cantidad de ¿quién? De número de gallinas. En la cantidad de gallinas, lo que vamos a hacer, pues, ¿qué hacemos? Este 48 se multiplica por 4, y está 48 por 4. Luego, ¿qué hago? Lo voy a restar menos 158. Luego lo voy a dividir entre ¿quién? De acuerdo a la flecha, ¿no? Que sería 4 menos 2. Por eso se va poniendo acá 4 menos 2. Seguimos desarrollando, ¿no? Multiplicamos de 48 por 4, que sale 192, ¿no? Luego lo vamos a restar menos 158 y luego vamos a dividir entre 4 menos 2, eso es 2, ¿no? Entonces, número de gallinas. Ahora, 192 menos 158, eso sale 34 y lo vamos a dividir entre 2. Y ese es el número de gallinas, ¿no? ¿Cuánto es? 17. Ahora, hallando la cantidad ¿de quién? Pues de conejos. Como bien sabemos, nos dice, para saber la cantidad de los animales, pues se cuenta, ¿no? La cantidad de cabezas. ¿Cuántas cabezas hay? Son 48 cabezas, entre gallinas y conejos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Pues que el número de conejos va a ser igual a ¿quién? El 48, ¿no? El total de cabezas que se tiene, luego lo vamos a restar con la cantidad de gallinas que nos ha salido, que es 17. Por eso acá se ha puesto 48 menos 17. Y eso de ahí, ¿no? Realizando la resta nos sale 31. Entonces ahí está, el número de conejos es 31. Y lo que nos están pidiendo ayer es cuántas gallinas, ¿no? Y cuántos conejos pues hay, ¿no? Entonces el número de gallinas es 17 y la cantidad de conejos es 31. Y sumamos, pues, ¿no? 7 más 1 es 8 y 1 más 3 es 4. ¿Y cuánto nos sale? Pues 48. Y esa es la cantidad, ¿no? Que se tiene esos animales. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Antes que continúe. Ninguna, entonces pasamos a otro ejercicio. ¿No? Tenemos el segundo ejercicio, nos dice 2, ¿no? Tengo 50 billetes, unos de 10 soles y otros de 50 soles. Si uso todos los billetes que tengo, dice, ¿no? Para pagar una deuda de 780 soles. ¿Cuántos billetes son de 10 soles? Nos dice la pregunta, ¿no? Veamos en la resolución. ¿Qué método vamos a utilizar acá, jóvenes? A ver si han estado atentos, jóvenes. ¿Qué método vamos a usar? Este caso, ¿no? En primer lugar, pues vamos a ordenar, ¿no? Los datos y también vamos a seguir utilizando el método del rombo. En primer lugar, acá nos dice, no tengo 50 billetes. O sea, esos 50 billetes se va a poner, ¿no? En primer lugar. Y luego acá nunca olvidarnos la cantidad mayor y acá la cantidad menor de, ¿no? De billetes, en este caso que se tiene, ¿no? Que el mayor es 50, pues acá es 10. Y luego, ¿no? La cantidad total que, no, acá en este caso nos dice la deuda, ¿no? Para pagar una deuda, ¿no? En este caso. Lo que vamos a tener en cuenta, pues, ¿cuánto es? Eso es 780 soles. ¿No? Y ahí está, se está considerando.
Y como nos está pidiendo cuántos billetes son de 10 soles, por eso se va a ir desarrollando, ¿no? Con la parte, o sea, en esta parte inferior es la incógnita que nos está pidiendo. Y hay que tener en cuenta, suponiendo, ya bueno, al final, después de desarrollar, les explico. Acá tenemos, ¿no? Que el número de billetes de 10 soles, ¿no? Eso va a ser igual, ¿no? En primer lugar, este 50 multiplico por otro 50, acá sería 50 por 50, menos ¿quién? 780, ¿no? Y eso lo vamos a dividir entre ¿quién? 50 entre, lo vamos a dividir entre 50 y luego viene la operación de la resta menos 10. Multiplicando 50 por 50 nos sale 2500, ¿no? Luego lo voy a restar menos ¿quién? 780. Ahora 50 menos 10, eso sale 40. Ahora desarrollando esa resta de 2500 menos 780 nos sale 1720. Luego lo vamos a dividir entre 40, ¿no? Y esa división es exacto, ¿no? Es una división exacta. Y eso sale 43. Todo lo que hemos ido desarrollando es el número de billetes de 10 soles, ¿no? Y eso es lo que nos está pidiendo hallar, ¿no? ¿Cuántos billetes de 10 soles hay? ¿Cuántos billetes son? Son 43 billetes de 10 soles, ¿no? Y eso sería pues la respuesta. ¿Qué hubiera pasado, no? Si en nuestra pregunta, nos hubiera dicho cuántos billetes son de cuánto, qué billetes son, nos dicen de 10 y de 50 soles. ¿Qué hubiera pasado, no? Si nos preguntaban billetes de 50 soles. El gráfico hubiera sido lo mismo, pero ¿qué hubiera sucedido con las flechas? Hubiera sido de esta manera. O sea, así. Esto de acá, ¿no? Multiplico. Y esto de acá voy a restar, ¿no? Y acá viene la operación de la resta. ¿Qué hubiera hecho luego? En este caso hubiera sido 10 y acá, ¿no? Al contrario, ¿no? Hubiera realizado ya al contrario. De acuerdo a la flechita nos vemos guiado, ¿no? Hemos ido desarrollando, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ya jóvenes, cuál de ellos o qué parte o qué forma, ¿no? Por ejemplo, si es caso 1, esto de acá es el caso 1, porque nuestra incógnita está en la parte inferior. Pero ¿qué hubiera pasado, no? Si uno hubiera dicho billetes de 50, hubiera estado en la parte superior, ¿no? Nuestra incógnita hubiera estado en la parte superior. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta de acuerdo a lo que nos esté pidiendo los ejercicios, ¿no? Pero en este caso nos está pidiendo tan solo, pues, ¿no? Desarrollar los billetes, ¿no? ¿Cuántos billetes hay de 10 soles? Ya voy a borrarlo. Y continuamos con otro ejercicio. 3 nos dice, la edad de Luis dice que se duplica, ¿no? Al resultado, ¿no? Se le suma 12 para luego dividirlo entre 15, ¿no? Al resultado se le extrae la raíz cuadrada para finalmente restarle 2 y obteniendo 0 años, dice. La pregunta indica, ¿cuál es la edad de Luis? ¿No? Y vamos a ver, pues, ¿no? La resolución. ¿Qué método será acá, jóvenes? ¿Qué método vamos a tener que aplicar? ¿No? Y acá lo que vamos a tener que aplicar, el método es el método del cangrejo. El método del cangrejo. ¿Por qué? Es que lo que está sucediendo es lo siguiente. Como nos está diciendo, ¿no? La edad de Luis dice que se duplica. ¿Qué más?
¿no? Que al resultado se le suma 12, luego para luego dividirlo entre 15, ¿no? Al resultado se le extrae la raíz cuadrada, entonces esto de acá, por eso vamos a tener que aplicar el método del cangrejo y las operaciones son. En primer lugar dice que, ¿no? La edad de Luis se duplica. Ya. Un momento. ¿Ya? Primero dice el resultado se le suma 12, ahí está, el resultado se le suma 12, para luego dividirlo, dice entre 15, o sea, hacemos entre 15. Al resultado se le extrae la raíz cuadrada, ahí está la raíz cuadrada, para luego dice restarle 2, o sea, menos 2, y al final dice se obtiene un resultado 0, ¿no? Un resultado 0. Luego, lo que vamos a hacer, un momento, hay partes que ha salido, creo. Y vamos a ir explicando. En primer lugar, ¿no? Ya como hemos ido escribiendo, ¿no? Todas las condiciones, lo que vamos a realizar es lo siguiente, ¿no? Acá en la primera columna ya hemos anotado, ahora la segunda columna, todos los que están de color rojo, en primer lugar vamos a tener que escribir. Si acá estoy restando, a este lado voy a tener que sumar, ¿no? Si acá tengo la raíz cuadrada, o sea, voy a tener una base, ¿no? Cualquier número, y lo voy a tener que elevar al cuadrado. Esta raíz cuadrada se va a ir como exponente 2. Ya, eso hay que tener en cuenta. Si acá estoy dividiendo, al otro lado multiplico, o sea, por 15, ¿no? Y acá aumento, acá voy a tener que restar. Se duplica acá un momento. ¿Qué faltaría, jóvenes, al inicio? Ahí están, jóvenes. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Qué faltaría, jóvenes? Lo que me faltaría, acá dice, la edad de Luis se duplica, ¿no? O sea, acá lo voy a tener que multiplicar, ¿no? Por 2. Ya esa operación faltaba. Entonces, esto de acá no va a ser la respuesta, ¿ya? Vamos a ir completando. Un momento, voy a corregirlo. Acá se va a tener que dividir. Se va a tener que dividir. Entre 2, acá sería 60, acá 48. Acá sería 48. Entre 2. ¿Cuánto sería? 24, ¿no? Eso sería la respuesta. En primer lugar les dije, ¿no? Que todo vamos a tener que ir considerando, ¿no? Entonces dice la edad de Luis se duplica, o sea, por 2, ¿no? Luego viene la suma, acá aumentado, ¿no? Se le suma 12, luego se le
divide entre 15, luego el resultado se le extrae la raíz cuadrada, luego se le resta, ¿no? El 2 y al final se obtiene 0 años. Cambiando de signo, en la otra columna, acá si tengo menos 2, acá sería más 2. Y acá tengo la raíz cuadrada, ¿no? Al otro lado, pues tengo que poner, o sea, cualquier base que va a estar, ahora esta raíz cuadrada se va como exponente 2, por eso acá está puesto 2. No vayan a pensar que se multiplica ya, jóvenes, es cualquier base elevado al cuadrado. Ahora, si acá se está dividiendo entre 15, acá vamos a tener que multiplicar por 15. Si acá se está sumando más 2, acá sería menos 12. Si acá multiplico por 2, acá vamos a tener que dividir, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? A continuación es lo siguiente. Ese 0 va a tener que subir, ¿no? Ahora acá lo voy a tener que aumentar, o sea, 0 más 2 es 2. Ahora voy a poner ese 2 y luego lo elevo al cuadrado. 2 al cuadrado quiere decir, pues, ¿no? Que esta base 2 se va a tener que multiplicar 2 veces. 2 por 2, que sale 4. Ahora este 4 va a tener que subir, luego lo multiplico ¿con quién? Pues con el resultado que era 15, ¿no? 4 por 15, 60. Luego, ¿qué hago? Ese 60 va a subir y luego este menos 12 va a tener que pasar a restar, que sería 60 menos 12, eso es igual a 48. Luego, ¿qué hago? Ese 48 va a tener que, ¿no? Subir, que sería, y luego, ¿qué hago? Divido entre 2. 48 entre 2, eso sale 24. Entonces, en la respuesta vamos a ir indicando que la edad de Luis es 24 años. No sé si tuvieran alguna duda hasta ahí, jóvenes. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Continuamos. Cuarto ejercicio nos dice que Juan le dice a Luisa, si con el dinero que tengo, dice, te regalo 4 rosas, me sobrarían 12 soles. Pero si quisiera regalarte 12 rosas, me faltarían 68 soles. ¿Cuánto dinero tiene Juan? ¿No? Y vamos a ver en la resolución, en este caso, vamos a tener que desarrollar con el método del rectángulo, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, acá lo que nos dice la condición, ¿no? Tengo, dice, ¿no? Si con el dinero que tengo te regalo 4 rosas. Acá lo vamos poniendo. Y luego dice, me sobrarían 12 soles. Acá primero era pues sobran y abajo era faltan, ¿no? Entonces está bien ubicado, ¿no? Ponemos acá 12 soles. Pero si quisiera regalarte 12 rosas, o sea, ponemos 12 rosas, dice que le faltaría 68 soles. En este lado ponemos 68, ¿no? Y teniendo en cuenta que acá viene pues el signo menos y acá está el signo más. Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues, ¿no? El precio unitario de las rosas, ¿no? Si acá vamos a poner lo que sobra y falta, ¿no? O sea, 12 más 68, ¿no? De acuerdo al signo, 12 más 68, y eso pues es en soles. Ahora, ¿qué hacemos acá? La operación de la resta, ¿de quién? Del mayor menos el menor. Mayor es 12, lo restamos menos el menor, o sea, 12 menos 4, que ahí serían pues, ¿no? Las rosas. Ahora, el precio unitario de las rosas, sumando, ¿no? 12 más 68 nos sale 80. Lo vamos a dividir entre ¿quién? 12 menos 4. 12 menos 4 es 8. Dividiendo 80 entre 8 es una división exacta que sale 10, ¿no? Y eso pues sería el precio unitario de rosas, que serían 10 soles. Y ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. En la primera parte, o sea, la condición nos dice, si con el dinero que tengo, dice que te regalo 4 rosas y me sobrarían 12 soles, ¿no? O sea, hasta ahí puedo ir desarrollando y reemplazando con quién, con el precio unitario que se va teniendo, ¿no? O sea, tendríamos 4 rosas, ¿no? Que le cuesta pues 10 soles, ¿no? Cada uno. Y luego lo vamos a tener que sumar más 12 soles. Ahora, 4 por 10, eso sale 40, que sería 40 más 12, y eso vamos obteniendo a 52 soles. Si quieren desarrollar, ¿no? Por el otro lado,
Cuando dice, si quisiera regalarte 12 rosas, me faltaría 68, ¿no? Eso también debe de salirles, ¿cuántos? 52. Si desean, vamos a comprobar que sería lo siguiente. ¿No? Acá dice, si quisiera regalarte 12 rosas, o sea, tiene 12 rosas, luego lo voy a multiplicar, que cuesta 10 soles, y luego, ¿qué hace? Dice, me faltaría. Cuando dice me faltaría, se refiere a la operación de la resta, o sea, menos 68. Acá multiplicando 10 por, diré, disculpen, 12 por 10, que sería 120. Luego lo vamos a restar, menos 68. Y restamos, ¿no? En este lado nomás voy a restar, que sería 120 menos 68. Este 0 con el 8 yo no puedo, entonces, ¿qué hago? Me voy a tener que prestar del otro, ¿no? Entonces sería 10 más 0, que acá se va a formar el número 10, ¿no? Ahí va a formar el número 10. Y acá me va a quedar número 1. 10 menos 8 sería 2. Ahora acá 1 y 1, estos dos forman 11. 11 menos 6, 5. ¿Cuánto sale? 52. ¿Ya? Y ahí les estoy comprobando, pueden hacer por una condición, la otra condición, esa es la cantidad de dinero, ¿no? Que tiene, o sea, 52 soles. Ya, entonces por eso ahí se está poniendo, ¿no? En la respuesta se está considerando el dinero que tiene Fan es 52 soles. De esa manera es lo que se va obteniendo, ¿no? La cantidad de dinero que está teniendo Juan. No sé si hasta ahí tuvieran alguna duda. ¿Tuvieran alguna duda, jóvenes? Parecer que ninguna. Lo único a hacerles recordar, ¿no? De lo que vamos indicando, ¿no? Y tener en cuenta que hemos ido aprendiendo, ¿no? Los que son 3 métodos, ¿no? Y ahí les he ido explicando, indicando cuáles son pues esos métodos, ¿no? Por ejemplo, el método del rombo, en este caso vamos a tener pues 2 casos, ¿no? Este es el caso 1, cuando no la incógnita está en la parte inferior y vamos a utilizar de este esquema. Si la incógnita, en este caso o en el otro caso, ¿no? Cuando ya va a ser en la parte superior, ¿no? Ese es el caso 2, para poder desarrollar, ¿no? El método de rombo. Y como observan también, o sea, el esquema se está viendo, pues, ¿no? Que es un rombo. Y otro método que se ha ido aprendiendo es del cangrejo, ¿no? Acá un poco explicándoles en este método del cangrejo, lo que ustedes tienen que realizar es lo siguiente, pues. Cuando todo hayan completado, o sea, haya llegado al final, ¿no? Después que hayan llegado al final, lo que se hace en la segunda columna es poner todo, ¿no? Cambiar, vamos a tener que cambiar todas esas operaciones. Ahora, del resultado final que se está indicando, eso de ahí primero se pone, ¿no? Ese valor. Luego que acá dice por 2, entonces, ¿qué hacen? Multiplican por 2. Y de ahí les va a salir un resultado, ¿no? Suponiendo M. Ese resultado va a tener que subir. Luego, ¿qué van a hacer? Lo van a tener que sumar más 4. Y así, ¿no? Y hasta llegar hasta lo que está de la primera parte, ¿no? Y vamos obteniendo el resultado. Eso se llama pues el método del cangrejo. Y finalmente el otro método que hemos ido aprendiendo pues es el método, ¿no? De las diferencias o también conocido el método del rectángulo. Acá tener en cuenta, ¿no? Para poder desarrollar.
¿no? En qué posición, por ejemplo, del elemento mayor se va a considerar, ¿no? Primer lugar, luego el elemento, pues, menor, ¿no? Pero en este caso estoy diciendo que el elemento A1, ¿no? Que sea mayor y luego lo voy a restar con el elemento A2. Por eso acá se está poniendo A1 menos A2, ¿no? Y luego en este lado sobra y luego abajo falta. ¿Qué se hacen ellos dos? Pues se va a tener que sumar, ¿no? Entonces la sobra más falta lo vamos a dividir A1 menos el A2, ¿no? Y ese pues es el método del rectángulo. No sé si hasta ahí tuvieran alguna duda, jóvenes. ¿Ninguna? Bueno, sería todo, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Ya nos estaremos viendo, ¿no? En la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes.